Bueno, vamos a comenzar con lo que es ya puramente el seminario. Bueno, como se ha visto ya, lo que vamos a ver es un poco de lo que es la monitorización de los entornos de las aplicaciones, ya sea tanto los servicios, los procesos, puertos, todo aquello que tenga que ver con ese entorno del que depende la aplicación y que depende también probablemente parte de nuestro negocio, la forma en la que trabajamos. Básicamente lo que vamos a tener en esta agenda es primero una primera parte sobre lo que es el módulo de SAM, que es Server and Application Monitor, un módulo que nos permite monitorizar todos los aspectos o la mayoría de los aspectos que cubren una aplicación, ya sea desde su infraestructura, como digo, temas de más de red a lo mejor, como lo pueden ser los puertos, monitorizar volúmenes, monitorizar parte de los servicios o los procesos, pero también poder hacer otro tipo de monitorización más exclusiva, por ejemplo, de un script o poder hacer llamadas a una API o cargar una página que nos permita saber si esa aplicación se encuentra en buen estado o, bueno, que no tiene ningún tipo de problema con alguno de sus componentes, ¿no? Básicamente, SAM se centra en la monitorización de tanto de servicios o de aplicaciones de entornos que se encuentren ya sean locales, pueden ser servicios cloud también, o poder hacer una mezcla, un entorno híbrido en el que tengamos una parte local que se conecte a servicios que se encuentren en un servidor cloud al que podamos acceder. También puede ser interesante de monitorizar desde nuestro servidor de SAM. Básicamente, el cómo lo hace es que cuenta con lo que se llaman los templates de SAM, que nos permiten generar monitorización a partir de componentes sencillos que nos permiten monitorizar un aspecto específico de nuestra aplicación, pero que también pueden darnos un poco más de desarrollo, por ejemplo, en el caso de que podamos incluir un script que sea mucho más complejo y que tenga muchas métricas, por ejemplo, para darle más visibilidad a cómo actúa esa aplicación o para tener más controlados ciertos aspectos que necesitemos. En el caso de SAM, pues bueno, bastante, tiene bastante cubierto en la mayoría de entornos, como pueden ser lo más normal, que son servidores de Windows, servidores de Linux. También tiene soporte para determinadas tecnologías, como puede ser lo de containers, que tiene soporte para tanto para Docker como para Kubernetes o para Mesos que te da Apache. Podemos monitorizar también infraestructura de tipo de VMware, Hyper-V y Nutanix, por ejemplo. Y si necesitamos algún servicio de FTP, servicio de gestión de ficheros, pues también lo podemos tener. Y bueno, brevemente, el cómo trabajan los templates es que es un conjunto de componentes que, como decía antes, se permiten monitorizar o permiten mantener una métrica, gestionar una métrica determinada de un elemento, ya sea, por ejemplo, monitorizar un servicio, monitorizar un script, monitorizar un puerto, monitorizar un archivo, etcétera, ¿no? Cada uno de estos monitores, de estos componentes, se guardan dentro de uno de estos templates y luego se aplican a un determinado equipo, a lo que llamamos a un nodo, que sería, por ejemplo, nuestro servidor de Windows, por ejemplo, le podríamos aplicar todo un template que contenga una serie de componentes que monitoricen, por ejemplo, un par de ficheros, que realicen una verificación por script o que verifiquen que determinados puertos están abiertos. Y además nos permite generar estos templates eh, de forma que tengamos templates que puedan servir para múltiples equipos a la vez y que luego podamos ajustar los valores determinados en cada uno de los aplicativos que necesiten diferir, ¿no? Pero bueno, como decía, no voy a meterme mucho en teoría, vamos a ir directamente a lo que es la aplicación. Un segundo, vamos a pasar directamente a SAM, que va a ser mucho
más fácil de ver qué es lo que tenemos. En este caso, lo que vemos aquí es la primera pantalla de Orión, en el que también me he diseñado un pequeño mapa en el que he puesto un par de componentes. Como digo, en el caso de SAM, como es muy versátil, podemos agregar múltiples elementos que sean distintos. Por ejemplo, en este caso tengo tanto nodos como servicios, algunos monitores de procesos y directamente aplicaciones. Y lo bueno de esto además es que la dependencia se puede ver ya gráficamente entre estos componentes, porque sabemos eh, que muchos dependen de ellos, generan comunicaciones entre sí, y si los tenemos bien definidos, también SAM pues, se puede encargar de mostrarnos las conexiones o las dependencias que existen entre ellos. Vamos a ir a SAM. Okay. A ver. Aquí bueno, en el summary de SAM, lo que vamos a tener como primer vistazo es una, una pequeña visión de todos los componentes que se están monitorizando dentro de la plataforma. En este caso tengo aquí todas mis aplicaciones y puedo saber si, bueno, en este caso están ordenados por template, un solo template que está aplicado sobre sobre dos de mis nodos. En este caso son servidores de Linux que actúan como servicios de Kubernetes, con lo cual tengo aquí unos templates que están monitorizando en este caso puertos web, pero en el caso del nodo secundario, bueno, está monitorizando un puerto que no va a estar accesible. Entonces podemos directamente ir a, a este template y lo podemos editar. Aquí nos va a dejar de un vistazo los componentes que tiene todo este template. Y como digo, este template es pequeñito, tiene 3 componentes, pero puede tener 50, 60 o 70 componentes que monitoricen todo este aplicativo. Podemos repartirlo también en distintos templates, ya depende un poco de la forma en que se quiera hacer, si un template se reparte a muchos equipos o únicamente lo utilizamos para una aplicación en concreto, pues se pueden juntar muchísimos. Vamos a editar esta aplicación. Bien, esto es lo que es el template ya aplicado sobre el nodo. Y como decía, tiene 3 componentes distintos, un componente de HTTP, uno que vigila un puerto y otro más de HTTP también. Aquí dentro están todo lo que son los elementos de configuración para este tipo de componente, en el que, bueno, en este caso, como provienen de un template, se pueden sobreescribir los valores que tenga. O en este caso, por ejemplo, lo que necesito simplemente es deshabilitar este componente porque sé que para este nodo en concreto no aplica, con lo cual quitándolo ya me quito este down, aunque no sea cierto. Por otro lado, aquí también al detectar parte de las comunicaciones, también nos va a decir cuáles son las conexiones de las que están relacionadas entre este equipo y alguno otro de los nodos que tengamos monitorizados. Por ejemplo, en este caso, lo que es el Kube API Server, que es el servicio de API de Kubernetes, está siendo atacado por otra de mis aplicaciones, que puede ser el Kubernetes Process, que será seguramente del nodo. Sí, es del nodo, es un proceso que se conecta el nodo contra el master de mi servicio de Kubernetes. Y entonces esto aquí ya queda directamente monitorizado. También da la opción de
mandarte al asistente en el caso de que uno de los elementos no esté incluido dentro de la monitorización de SAM, y en el caso de que ya sea detectado, pues directamente aparece toda la métrica. Como digo, en este caso es desde el nodo hacia comunicaciones hacia el nodo maestro de Kubernetes. Vamos a volver a SAM. Bien, vamos a gestionar las aplicaciones. Aquí tenemos todas las aplicaciones que están siendo aplicadas, es decir, todos los templates que están siendo aplicados sobre nodos, con lo cual ya son aplicaciones. Por otro lado, absolutamente todos los templates que podemos utilizar para poderlas convertir en aplicaciones, para poder generar monitorización sobre las aplicaciones, en el que tenemos pues templates de Active Directory, de Apache, de SQL, de servicios de Cisco, de Citrix, etcétera, etcétera. Tenemos por acá también tags en los que podemos filtrar todos los tipos de templates que tenemos dentro de la plataforma. En este caso tengo cargadas 263 templates, pero además se pueden crear nuevas desde cero, es decir, simplemente vamos a crear una. También podemos editar los templates que ya existan, podemos duplicarlos y generar un template con los componentes que ya tenía, podemos remover el que no nos interesa y agregar más también. Todo esto se realiza en base a los componentes, que es todo lo que tenemos por acá. Hay también distintos tipos de componentes que pueden ser, bueno, podemos agruparlos por categorías también. En el caso tenemos componentes que lo que hacen es, por ejemplo, verificar que un puerto esté abierto, verificar puertos en específico, como puede ser el puerto de un servidor de correo, un servidor de FTP, componentes que monitorizan procesos, ya sea a través de SNMP, a través de los propios agentes de SolarWinds o a través de protocolos como WMI en el caso de Windows. Para Windows también hay monitores en específico de WMI, de servicio, monitores de scripts, que son ya monitores que pueden ser más, que se pueden configurar mucho más, porque en el caso del script, directamente lo que nos permite es lanzar scripts sobre la máquina de Linux o sobre las máquinas de Windows, ya sea sobre PowerShell o en el caso de Linux podríamos lanzar, bueno, realmente se puede lanzar cualquier tipo de script que se pueda ejecutar sobre la máquina. Es decir, si sobre la máquina tenemos Python, por ejemplo, podemos lanzar un script que lo que haga sea lanzar Python con el determinado script de Python que le estamos pasando, o de PHP, o de Perl, o de Bash, lo que sea. Cualquier tipo de script que la máquina pueda ejecutar se puede lanzar sobre ese equipo. Por ejemplo, bueno, vamos a agregar este de Linux. Y lo que tenemos por acá, por ejemplo, este ya está configurado para que directamente utilice Perl, pero podemos modificarlo y únicamente, por ejemplo, que lance a consulta de Bash. Y que todo el script que le estamos lanzando, que lo realice. Por ejemplo, vamos a hacer uno. Tengo aquí la máquina de Linux. Vamos a hacer un pequeño comando de Linux, bueno, de Kubernetes que nos diga cuáles son los nodos que están activos ahora mismo. Y lo único que hay que tomar en cuenta en estos casos de los scripts es que necesitamos tener un valor numérico que va a ser la estadística que vamos a recolectar con el script y un mensaje que nos va a decir pues, el estado que tiene o lo que indica esa métrica. Una especie de descripción, por así decirlo.
Entonces simplemente, por ejemplo, haciendo un eco de la estadística de los nodos, podríamos decir la cantidad de nodos que hay activos, mensaje indicando los nodos, pues hay un nodo activo. Ok, con esto también lo bueno de esto es que nos permite directamente seleccionar sobre qué nodo vamos a realizar nuestra consulta, en el caso de que sea, por ejemplo, un script que requiera de unas credenciales, también se puede lanzar, que requiere de unas credenciales en específico, también se pueden asignar, en este caso no me hace falta, pero ya tengo aquí mi resultado que sería el de nodos activos. En este caso simplemente lo estoy escribiendo a mano, pero se puede lanzar el script para que lo verifique realmente. Y luego lo que tenemos es un output en el que nos va a dejar cada una de esas métricas. Nos permite por cada script hasta 10 métricas distintas para lanzar dentro de un mismo componente. Con lo cual, dentro de este mismo componente tendríamos una métrica que además podemos, en base a lo que genere, ya sea este script o si fuese una query, podríamos definir también umbrales que nos permitan determinar si ese valor es un valor adecuado dentro del aplicativo o si se encuentra en un mal estado, por ejemplo. Por ejemplo, aquí simplemente pues podríamos decir que nuestro warning será de 5 nodos y en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, 10 nodos dentro de todo el entorno de Kubernetes, si solamente tuviéramos 5 nodos activos, eh, vamos a colocarlo como menor que, mejor, si tuviéramos menos de 5 nodos activos que nos dé un warning y en el caso de que tuviéramos menos de 2, que ya sea un estado crítico en el que necesitemos realizar algún tipo de acción. También lo que nos permite es mostrar el estado en el caso de que tuviéramos varias métricas, en este caso no hace falta, pero si tuviéramos varias métricas dentro de este mismo componente, podríamos mostrar tanto el mejor estado como el peor estado. Es decir, si uno solo de nuestra salida ya es crítica, todo el componente va a ser crítico. Y en el otro caso, si hay uno que está ok, todo el componente va a estar en estado up. Es en el caso bueno, para cualquiera de los casos de los componentes. Ya digo, se pueden utilizar, por ejemplo, para esto, en el caso de base de datos, igualmente tenemos componentes para ODBC, por ejemplo, para Oracle, para SQL Server directamente. En el caso de SQL Server, además, ya se incluyen algunos de los templates que ya vigilan la mayoría de los datos. Podemos ver, por ejemplo, eh, uno que está aplicado a ir a los monitores activos. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno de SQL Server aplicado sobre uno de los servidores. Aquí también tengo otro que se ha diseñado para MySQL. Vamos a ver ambos para que veamos, por ejemplo, este es uno que ya viene de caja, que nos da pues métricas de casi todos los elementos de la base de datos, todo lo que está, toda la base de datos que tiene, las conexiones, eh, bueno, si hay archivos bloqueados, etcétera. Nos da mucha información necesaria de la base de datos eh, que no necesitamos generar un template para ello, porque ya viene de caja, ya nos lo entrega. Y también, en este caso, es la propia base de datos del Orion, de la maqueta de Orion de SolarWinds, y aquí además nos está dando esa información entre ambos nodos, las conexiones entre estas aplicaciones. Y otra cosa que también deja es lo que es el entorno. Deja aquí mismo
los distintos tipos de elementos que componen o que están relacionados a este equipo, por ejemplo, si tiene aplicaciones, en el caso de aplicaciones de SAM, los servidores que están relacionados, y si tuviera volúmenes, por ejemplo, el disco C, el disco H, bueno, cualquier disco que esté relacionado a este equipo también lo va a mostrar. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de este otro que he abierto de MySQL, está sobre un servidor de Docker, con lo cual además me va a dejar los containers de ese servidor, y también está dentro de un grupo, con lo cual también me aparece acá. Tiene su respectivo volumen y bueno, todas las métricas que está recolectando. Por ejemplo, podríamos ir directamente a ver las tablas abiertas, que probablemente no haya ninguna, pero vamos a ver si nos entrega qué tipo de información nos puede entregar. Vemos aquí los movimientos que han habido sobre la base de datos. Y en este caso, como digo, realmente los componentes, al ser métricas muy pequeñas, normalmente no te suelen dar demasiada información por sí mismas, sino que hay que juntarlas y darle un poco de sentido dentro de toda la aplicación. Porque realmente lo que recolecta el componente simplemente es una serie de métricas que hay que interpretar en conjunto. Bien, vamos a ver otra de las templates. En el caso, por ejemplo, también hay un servidor de Redis dentro del Kubernetes, con lo cual en probablemente sí que tenga un entorno más pesado, porque aparece junto con todos los componentes, todos los containers que están en el master, la aplicación de Redis que tengo instalada, el servidor de Kubernetes, el master en el que está alojado, y los volúmenes que tiene el servidor, el servidor master también. Entonces, también nos da aquí la información de los componentes, que es lo que están recolectando. En este caso, podemos ir también a editar directamente esto para verlo directamente ahí. Vemos que también es un script que lo que hace es tomar varias métricas. En este caso se están tomando hasta 10 métricas, me parece. Es el máximo de métricas que se pueden tomar, y lo que toma son datos de la memoria, de la CPU, datos de fragmentación del propio Redis, y todo eso lo saca a través de un cliente de Redis de la consola a través del script. Entonces se pueden consultar todos esos datos, alojarlos. En el caso de este otro será prácticamente lo mismo, simplemente te indica estado de la base de datos de Redis. Y bueno, como digo, depende un poco del tipo de elemento que vayamos a monitorizar, así va a ser la aproximación que vamos a tener. En el caso de Redis no tenemos una opción directa, o no se ha hecho a través de una opción directa desde SAM, porque no tengo un driver de ODBC para atacar a Redis, pero sí lo puedo hacer a través del script, haciendo una consulta por el Redis CLI, que es la aplicación de línea de comandos que me permite atacarla. Vamos a ver, voy a cerrar aquí esto. Y como digo, en este caso podemos ir agregando todas las aplicaciones que tengamos. Lo único que hay que tener en cuenta es que los componentes son los que son vitales a la hora de licenciar este producto, porque se licencia por número de componentes. No tiene, Álvaro, no sé si me equivoco en algo de la licencia, me lo puedes decir. Sí, ahora Jerry, hay las dos formas de licenciar, por componentes o por nodos. Pero bueno, luego si queréis lo explicamos al final. Sí. Sí, pero bueno, básicamente que hay que saber que los componentes
pesan bastante dentro del tema de licencia, pero que también se pueden licenciar por cantidad de nodos, ¿no? Sí, no, y luego ya sabes que luego al final, a la hora de necesitar una colectora adicional por temas de rendimiento, lo que va a contar es los componentes utilizados. O sea que sí, que tienes toda la razón. Ok, y bueno, luego también, aparte de la licencia, también hay que saber que entre más componentes utilicemos y dependiendo de las tecnologías, pues bueno, también va a cargar más el servidor. Hay que tomar en cuenta eso para saber, bueno, para tener claro qué es lo que se va a monitorizar, a través de qué tecnología se va a hacer, etcétera, ¿no? Y una última cosa que quería tocar también es el caso de los grupos. Todos estos componentes, las métricas, las propias aplicaciones, los volúmenes, todo eso se puede agrupar dentro del propio SolarWinds para, eh, para componer una dependencia, por así llamarla. Por ejemplo, aquí tengo yo creadas varios grupos en los que tengo basados grupos de base de datos, por ejemplo. Dentro del entorno hemos visto que tengo pues un SQL Server, tengo MySQL, tengo Redis también. Entonces, si quiero juntar todo eso porque tiene algún tipo de dependencia entre sí, puedo hacerlo también. Puedo agrupar todo esto para que sea, para saber o para tener controlado al menos que todo ese entorno forma parte de un mismo tipo o de una misma aplicación o dentro de un mismo control, o que por algún motivo necesitamos tenerlos localizados, pues lo podemos hacer a través de estos grupos. El grupo, como digo, es independiente de lo que sea, de si es una aplicación, si es un volumen, si es un container, etcétera. En este, por ejemplo, cuenta con, aquí nos indica el tipo, cuenta con una aplicación, un nodo, cuenta con containers, esta es otra aplicación, etcétera. Aquí podríamos ir agregando más cosas, y además lo bueno de esto es que directamente esto genera dependencia. Entonces, si uno de estos componentes, por lo que sea, se entra en un estado down o en un warning, por ejemplo, nos lo va a indicar directamente sobre el grupo. Ya vamos a saber qué aplicación o qué grupo de aplicaciones o qué grupo de elementos van a estar afectados. Este era el caso de base de datos. También tengo, por ejemplo, si fuera un servicio web, lo mismo. Si tenemos localizados los servidores de Linux, los servidores de Windows, también podemos, pero eso luego también tiene otra ventaja, que es que a la hora de trazar de dónde provienen los errores es mucho más sencillo también, porque sabemos de una sola vez o de un vistazo más rápido podemos ir localizando el entorno que está afectado. Editar este grupo y a ver, podemos, otra cosa buena de esta también es que el grupo puede ser directamente, podemos meter a mano los elementos. Por ejemplo, puedo meter directamente, en el caso de las aplicaciones, podría directamente elegir una de las aplicaciones que ya están dentro y agregarla para que pertenezca a mi grupo. Puedo elegir, si fuese un componente, también me van a aparecer todos los componentes que están siendo utilizados dentro de la aplicación. Por ejemplo, podría elegir este y también incluirlo dentro de mi grupo. Y además puedo eh, hacer una query dinámica si yo ya tengo claros cuáles son las condiciones de un determinado tipo de elemento para que pueda entrar también dentro del grupo. También puedo hacerlo. Puedo directamente decir que todos los containers cuyo nombre contengan MySQL, por ejemplo, que directamente los incluya dentro del grupo. Entonces él va a hacer una búsqueda dentro de los containers que hay
en mi entorno, bueno, en toda la plataforma, y lo va a meter dentro del grupo también. De esa forma, pues bueno, es más sencillo y no es necesario ir agregando uno a uno todos los elementos que van a participar. Aparte que en el caso de Kubernetes, por ejemplo, que es lo que tengo aquí, lo más seguro es que todos esos containers no existan porque tienen ciclos de vida y van a ir desapareciendo, van a aparecer nuevos, va a cambiar el identificador, etcétera. Entonces, no me sirve que directamente agregarlos manualmente porque sé que van a desaparecer. Entonces, de esta forma, por lo menos, los puedo tener directamente controlados y, y bueno, independientemente de lo que les ocurra, siempre van a aparecer dentro del entorno. Entonces, esa es otra de las, bueno, de las funcionalidades que se le pueden dar dentro de Orion a todos estos datos, a todos estos elementos que contiene SAM y que contiene StarWinds. En el caso de los containers, por ejemplo, nos entrega información que también puede ser muy valiosa, como puede ser el tiempo de vida que tiene este container, cuántos reinicios ha presentado, también cuándo fue creado, cuál es el ID de la imagen, qué tipo de imagen estoy utilizando, etcétera. Inclusive parte de las variables de entorno que tiene o que maneja este container, o más bien que se han configurado para este container, también me la va a traer. Y también pues la carga de CPU que está teniendo este container dentro de la plataforma. También de aquí podemos ir directamente a lo que es el PerfStacks, que es es la herramienta de SolarWinds que nos permite realizar traza de las métricas que tenemos dentro de la plataforma directamente y de una forma bastante más gráfica. Aquí, por ejemplo, puedo añadir todas las entidades relacionadas a este equipo, que me va a traer, por ejemplo, el volumen. Puedo directamente seleccionar qué métrica me interesa y dejarla dentro, por ejemplo, en este caso, para saber cuánta carga tiene el nodo y cuánta de esa carga se le atribuye directamente a lo que es el container. Entonces, de esta forma podemos saber si un container, por ejemplo, está utilizando demasiada CPU o demasiada memoria, puede ser que le esté pasando algo. Al igual, todos los elementos relacionados puede ser que esté utilizando mucho disco, etcétera. Para que lo que sirve esto sobre todo es para, en dado caso que ocurra un problema o que haya ocurrido un problema a determinada hora, poder trazar y ver qué es lo que está ocurriendo dentro de todo el entorno. Como digo, puede ser también la aplicación, podríamos traer una métrica de la aplicación, de los monitores que estaban en ese momento, y de igual forma nos va a traer qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento eh, con con esas aplicaciones, qué métricas se estaban recolectando y poder compararlas y poder también sacar eh, conclusiones de lo que estaba ocurriendo, de lo que hemos estado viendo, de cómo se está comportando la aplicación. Y bueno, por último, simplemente que otra parte que era la del environment, que es lo que hemos estado viendo aquí, lo del app stack también se puede sacar a un nivel general de toda la plataforma, no yendo directamente sobre los nodos, y que también permite hacer traza, por ejemplo, eh, simplemente clicando sobre uno puedo saber qué elementos están relacionados, todos los elementos que están dentro de un determinado grupo, él me lo va a marcar. Y aquí con esta opción ya directamente puedo filtrar todas estas, todos los elementos para luego ir, por ejemplo, uno a uno, podríamos ir directamente a este detalle y ya ver cómo se ha ido comportando, si tiene un comportamiento extraño y demás. Lo de siempre, lo que ya es recolectar
conclusiones de lo que estamos viendo. Y bueno, en el caso de también todos estos componentes, igualmente que supongo que se habrá visto también en otro de los seminarios, es que podemos generar alertas en base a también todos estos datos que se recolectan de SAM, es decir, podemos hacer alertas que estén basadas en las métricas que ya estamos recolectando sobre estos componentes, métricas sobre los containers, métricas de aplicaciones. Podemos hacer conjuntos de condiciones para que en base a eso pues se haga una determinada actuación que puede ser preventiva o correctiva también, porque podemos lanzar un mail indicando algún responsable sobre algún dato que se sale de lo habitual. Podemos hacer también algún tipo de prevención en el caso de que a partir de unos valores recolectados, que son obvios o están controlados por nosotros, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, también lo podemos hacer porque desde las alertas podemos lanzar scripts o podemos lanzar ciertas acciones que nos ayuden a corregirlo directamente. Y bueno, creo que bueno, eso era básicamente la parte la parte de la demo que teníamos preparada para hoy. No sé, Álvaro, si quieres pasar. Sí, mira, hay una pregunta desde casi el principio que no te quería interrumpir, que nos comentan si se puede lanzar un template sin tener el agente SolarWinds instalado en el servidor. No sé si... En el servidor de destino. Sí, depende del tipo de... es decir, si es, por ejemplo, un template que contenga puertos, las verificaciones se hacen desde el lado de SolarWinds directamente. Hay algunos monitores que realizan la consulta desde SolarWinds y hay otros que la realizan desde el equipo. Entonces depende un poco de lo que se quiera hacer. Igualmente, en el caso de las colectoras, por ejemplo, si se necesita lanzar un script o realizar algún tipo de acción sobre el nodo, pero no se puede inyectar o no se puede meter un agente, se puede meter un agente en otro servidor y luego indicar que lo haga sobre ese equipo. Entonces hay maneras en que se puede abordar, pero probablemente en alguna de ellas se pueda perder la relación. Lo único que hay que tener en cuenta es, pues bueno, a quién va a quedar ligado y si de alguna forma se puede controlar sobre quién se está realmente lanzando el script. O el caso de de una consulta de SQL, por ejemplo, si no quieres meter el agente dentro del propio servidor de base de datos, puedes meterlo en otro servidor que tenga el driver y que haga la consulta a ese servidor de base de datos. Mientras tanto, bueno, comentar lo que hablaba antes Jerry sobre el tema de licenciamiento. Al final hay dos formas de licenciar por componentes, que son estas mediciones que ha estado comentando Jerry a las aplicaciones, a los servicios, etcétera. Independientemente de eso, lo que hemos comentado, si tenéis alguna duda, queréis contarnos algún proyecto en concreto o alguna monitorización concreta, pues podéis escribir al correo, nos ponemos en contacto con vosotros.